tardes, estimados participantes. Quien les saluda a la profesora María Valeria Guaramato y en esta oportunidad tengo el placer de acompañarlos en este nuevo periodo académico en la materia de ética y deontología. De verdad que, bueno, súper emocionada de poder llevarlos de la mano, guiarlos, orientarlos con el desarrollo de los diferentes módulos, ¿ok?, que componen la materia, referente a los módulos y a su evaluación. Les recuerdo que ya el plan de evaluación se encuentra disponible en plataforma. En la entrega límite de la primera actividad evaluativa corresponde al domingo 18 de febrero. Entonces, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes presenten, bien sea con el material o con el desarrollo como tal del módulo, ¿ok? Con el contenido del módulo o con la entrega de la actividad evaluativa, por favor se comunican conmigo, me lo hacen saber. Voy a estar súper atenta, pues bueno, estos días que quedan, ¿ok? Antes de finalizar, antes de realizar la entrega final, ¿ok? La entrega de esa actividad evaluativa. Bueno, estimados participantes, lo que nos compete el día de hoy, bueno, iniciamos con el desarrollo del módulo número 1 de la materia relacionado a la ética. ¿Ok? Súper importante que veamos, que analicemos en qué consiste la ética, cómo está relacionada la ética con el desarrollo y el desempeño de nuestras funciones como profesionales. Bien, entonces vamos a iniciar paseándonos de primera mano con ciertos conceptos, ¿ok? Ciertos puntos de vista de diferentes autores. De primera mano tenemos que para Aristóteles, ¿ok? La ética se refiere a una ciencia práctica que se encarga de estudiar de regir el comportamiento humano. Y esta ciencia, o dicho comportamiento, busca determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ok? Y busca como fin único lo que es alcanzar la felicidad, ¿ok? Aristóteles del mismo modo considera que la ética se basa o se centra, ¿ok?, en la razón y en la virtud, y como lo mencioné hace un momento, su fin supremo, su fin único es alcanzar la consecución de la felicidad. ¿Ok? Seguidamente tenemos a Immanuel Kant. Em, Según Kant, la ética se va a fundamentar en la razón y en el deber. Aquí Kant se encarga como de proponer, vamos a decir, un aspecto más imperativo, ¿ok? Un aspecto más categórico con referencia o lo que se considera un principio ético fundamental, ¿ok? Él es bastante enfático en eso, que la ética debe ser imperativa, y del mismo modo que aquí vamos a decirlo así, se establece que una acción es moralmente correcta si al momento de yo ejecutarla se respeta la dignidad de las personas, ¿ok? No va en detrimento de ellas. Y finalmente tenemos a Stuart Mill. ¿Qué es lo que él propone? Él nos dice que el utilitarismo como tal de la ética sostiene que es una acción, es buena si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. ¿Ok? Entonces, si nosotros, pues bueno, analizamos estos tres conceptos, podemos inferir o podemos tener un concepto eh, amplio de la ética en el cual podemos decir que este se refiere a una disciplina, ¿ok?, filosófica que se encarga de estudiar aquellos principios morales, aquellos principios que van a regir la conducta humana, la conducta de las personas en este caso, así como ese conjunto de acciones que van a estar orientadas, ¿ok?, a la búsqueda del bien y lo que mencionaba Aristóteles en su momento, ese bien, ese fin común, ese fin supremo que es la consecución o la obtención de la felicidad, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos. ¿Cuáles son esos principios éticos? ¿Cuáles son esos principios que abarca como tal la ética? De primera mano, pues bueno, tenemos la autonomía. En la autonomía en la ética está referido a respetar la autonomía de las personas. Esto me conlleva a qué? ¿Qué es lo que yo debo respetar? La autodeterminación, su autoconcepto y esa convicción y esa capacidad de tomar decisiones por sí mismas, ¿ok? De segunda mano tenemos la beneficencia, hacer el bien y actuar siempre en beneficio de los demás, que nuestras acciones, ¿ok?, o nuestras convicciones no vayan a atentar ni vayan a actuar en detrimento de las personas. La no maleficencia es evitar causar daño a los demás, ¿ok?
Y finalmente tenemos la justicia como principio súper importante de la ética, ¿ok? Que se refiere a tratar a todas las personas por igual de una manera justa y equitativa. Súper importante aquí, evidentemente respetando sus derechos, ¿ok? Y distribuyendo, vamos a decir, esos recursos o repartiendo, vamos a decir, esas oportunidades de una manera justa, de una manera equitativa. Entonces, bueno, para finalizar, principios que aborda la ética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Tenemos entonces cuáles son esos objetivos de la ética. No, vamos a centrarnos acá en ciertos objetivos principales. De primera mano, establecer principios morales, unos principios que sean universales, aplicados por todas las personas, ¿ok? Que me conlleven a orientar una conducta, pero que esa conducta me vaya a servir a mí como base, ¿ok? Para juzgar la moralidad de mis acciones como persona. ¿Ok? Ahorita más adelante vamos a distinguir entre lo que es moral y lo que es ética, que siempre tendemos como a confundirnos un poco o a pensar que son sinónimos, ¿ok? Que es lo mismo, pero bueno, evidentemente no es así. Seguidamente, dentro de los objetivos de la ética, tenemos promover la reflexión ética, ¿ok? La ética busca fomentar una reflexión crítica sobre las acciones y qué consecuencias, ¿ok? Va a poder generar esas acciones para las demás personas, ¿ok? Tanto, vamos a decirlo de un modo tanto individual, cómo me pueden afectar a mí y cómo pueden afectar de modo colectivo. Otro objetivo de la ética tenemos es que es guiar la conducta humana. Siempre la ética basada en el estudio como tal de la conducta, ¿ok? ¿Qué es lo que busca? Guiar siempre esta conducta hacia el bien común, ¿ok? Pero que esta conducta esté basada en principios imprescindibles como son la justicia, la igualdad, la solidaridad, perdón. Y sobre todo basado en el respeto a la dignidad humana, súper importante. Finalmente, tenemos como objetivo de la ética contribuir al desarrollo humano. La ética siempre pretende contribuir, pretende llevar a la consecución, ¿ok? Del desarrollo integral de las personas. ¿Cómo logra hacer esto? Pues bueno, como ya lo hemos hablado, de acuerdo al estudio de los valores, al estudio de los principios y del mismo modo también promoviendo autonomía, promoviendo capacidad de reflexión, promoviendo convicción y del mismo modo promoviendo responsabilidad sobre las acciones. ¿Ok? Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es la moral. Vamos a conceptualizar la moral, porque bueno, nosotros siempre que iniciamos el estudio de la ética, tendemos a confundirla, como lo mencioné hace un momento, o tendemos a pensar que es lo mismo. ¿Ok? Entonces es súper importante, pues bueno, que nosotros tengamos la capacidad de, vamos a decirlo, distinguir entre una y otra. ¿Ok? Aunque dentro del estudio de la ética eminentemente está involucrado lo que es la moral. Vamos a hablar em, la moral como conjunto de normas sociales de primera mano. El enfoque, de acuerdo, la moral como relacionado a norma social, ¿ok? La define como ese conjunto de normas, de valores y de costumbres, ¿ok? De la sociedad que van a regular la conducta de los individuos en un contexto común, ¿ok? Entonces, bueno, normas, conjunto de normas sociales, conductas que me regulan conjunto de normas, perdón, que regulan la conducta de un individuo en sociedad, ¿ok? En un contexto amplio. Cuando hablamos de la moral como juicio racional, aquí estamos hablando desde esta perspectiva, vemos que la moral la tendemos a definir como un juicio, ¿ok? Que me va a determinar qué acciones son correctas y qué acciones son incorrectas, ¿ok? Tendemos a juzgar, vamos a decir, las acciones. Vamos a juzgar lo que es nuestro modo de actuar, ¿ok? Si estas acciones van de la mano con lo correcto, con lo no correcto, en función de que a ciertos principios universales de convivencia. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir acerca de la moral? ¿Cómo la podemos, vamos a decir, a resumir?
Se refiere a ese conjunto de normas, de valores, de creencias, costumbres, ¿ok? Que van a regular la conducta o que van a, vamos a decir, guiar el comportamiento de las personas en un contexto o en una sociedad determinada. La moral también suele estar relacionada con ciertos aspectos como la tradición, la religión, ¿ok? Y las costumbres del grupo social en que se desenvuelve el individuo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con nuestro siguiente punto. ¿Qué me diferencia la moral de la ética? ¿Ok? Vamos a centrarnos en dos vertientes principales para lograr hacer esa diferenciación. La primera vertiente o el primer aspecto a considerar es el origen de la moral y el origen de la ética. ¿Ok? Cuando hablamos del origen de la moral, este suele estar relacionado más con aquellas costumbres, ¿ok? Con aquellas tradiciones, con las culturas, ¿ok? De una sociedad en específico. Y cuando hablamos de la ética, su origen, vamos a decir, se fundamenta como tal en una reflexión filosófica. Chévere. Seguidamente, en la siguiente vertiente que vamos a tomar en cuenta para realizar esa diferenciación es el alcance que tiene cada una. El alcance de la moral se refiere a normas concretas, ¿ok? Ese conjunto de normas específicas que van a guiar la conducta del humano en situaciones o en ciertas situaciones particulares. Perfecto. Mientras que la ética ocupa principios de carácter más general, ¿ok? Y del mismo modo, fundamentan, vamos a decir que fundamentan normas que buscan establecer un marco ético para la sociedad en su conjunto. Entonces, para finalizar, cuando hablamos del alcance de la moral y de la ética, para nosotros diferenciarlos, la moral radica, vamos a decir, en normas y acciones concretas de la persona, en normas y acciones del individuo como tal. Y cuando hablamos del alcance de la ética, nosotros estamos hablando de esos, de ese estudio de los principios, ¿ok? Que me fundamentan o que van a abarcar normas que me afecten a un conjunto de individuos, a una sociedad determinada. ¿Ok? Entonces, moral, vamos a decir, conjunto de acciones individuales y la ética, cómo esas acciones individuales me van a afectar a la sociedad como tal. Seguimos entonces con el siguiente punto. Vamos a desarrollar relacionado a cuáles son esos diferentes enfoques de la ética, ¿ok? Vamos a buscar, vamos a determinar primeramente lo que se refiere a la ética deontológica. Esta conceptualización de ética deontológica se basa, vamos a decir, en los preceptos de que algunas acciones son moralmente correctas o son incorrectas, pero en sí mismas, ¿ok? Independientemente de las consecuencias que ellas vayan a generar. La ética deontológica se centra en el deber y en el cumplimiento de ciertas normas morales, ¿ok? Deontológica es que, vamos a decir, las acciones o mis conductas son buenas o malas, son correctas o incorrectas en sí mismas, ¿ok? Sin importar, vamos a decir, las consecuencias que ésta genere. Bien, tenemos entonces la ética teleológica o consecuencialista. Esta ética se centra aquí, a diferencia de la deontológica, sí se centra o toma en cuenta las consecuencias que generan las acciones para determinar su moralidad. Según el enfoque teleológico, una acción es correcta si produce buenos o malos resultados, o produce buenos o maximiza o minimiza, ¿ok? Lo que es el bienestar de una sociedad en general, ¿ok? Y tenemos la ética de la virtud. ¿A qué se refiere la ética de la virtud? Aquí realmente la ética se centra en el carácter moral de las personas y cómo van a desarrollar un conjunto de virtudes intrínsecas. Vamos a mencionar algunas de ellas, como aquí lo indica el material: honestidad, la generosidad y la justicia. La ética de la virtud considera que una persona moralmente buena es aquella que tiene la capacidad de desarrollar o que ya tiene o posee este conjunto de virtudes que mencioné hace un momento: honestidad, generosidad y justicia. Seguidamente, vamos a hablar de este punto que es súper importante, que esto es lo que va a estar relacionado realmente al estudio y el desarrollo de su carrera profesional, sobre la ética organizacional, ¿ok? ¿A qué se refiere este concepto cuando hablamos nosotros de ética organizacional?
Eso se refiere a ese conjunto de principios, de valores, de preceptos, ¿ok? De normas de carácter moral que van a guiar el comportamiento de una organización en su interacción con los empleados, en su interacción con colaboradores, tanto internos como externos, ¿ok? Con los accionistas y con la sociedad en general, con el contexto en general en el cual se desarrolla esa organización, ¿ok? La ética organizacional, ¿cuál es su objetivo como tal? El objetivo radica en promover un comportamiento ético en todas y cada una de las unidades que componen la organización, ¿ok? Y en todas las decisiones que se toman a razón de que las consecuencias siempre sean positivas. Como lo hablábamos hace un momento, aquí en los enfoques, ya va, en los enfoques de la ética organizacional pues va de la mano con ese enfoque teleológico, ¿sí? Que las consecuencias siempre deben buscar buenos beneficios o debe repercutir de forma positiva, ¿ok? Dentro del contexto dentro de la sociedad y las personas que se encuentran involucradas dentro de este proceso organizacional. ¿Ok? Seguidamente tenemos entonces cuáles son esos elementos del comportamiento ético organizacional. Tenemos como primer punto entonces lo que es la cultura ética. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, nos referimos a ese conjunto de valores, a esas características, a ese conjunto de normas, ¿ok? Que rigen el comportamiento de una organización. Es decir, todo ese conjunto o esos factores que le van a dar personalidad, ¿ok? A una organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura ética, tenemos que tener claro que esta va a influir en gran medida en el comportamiento ético de la organización. ¿Cómo es esto? Eh, Debido a que la organización es un conjunto, ¿ok? De unidades que siempre van a trabajar de manera mancomunada, ¿ok? Van a estar sus trabajos relacionados directamente entre sí. Es súper importante que tengamos en cuenta la cultura ética de manera que integre la responsabilidad y el respeto en todas y en cada una de las actividades de esa organización, del mismo modo que integre responsabilidad, respeto, afinidad entre todas y cada una de las unidades que componen esa estructura organizacional interna. Perfecto. Seguimos con lo que son las normas y las políticas éticas. En este punto, nosotros nos referimos a que las organizaciones suelen establecer normas y políticas de carácter ético, ¿ok? Que nos van a servir para guiar el comportamiento de sus empleados y de sus colaboradores. Perfecto. Estas normas, ¿qué me suelen a mí abordar o qué es lo importante que aborden realmente? Temas como conflictos de intereses, discriminación, el acoso, ¿ok? Y del mismo modo, es súper importante que dentro de estas normas y políticas éticas se establezca lo que es el uso responsable de los recursos de la organización. Bien, seguidamente, un punto álgido dentro de este comportamiento organizacional, ¿ok? Con una visión ética tenemos lo que es el liderazgo ético. Los líderes realmente a nivel organizacional juegan un papel fundamental en la promoción de una cultura ética, en razón de que un líder ético siempre, vamos a decirlo de alguna manera, va a actuar como un modelo a seguir, ¿ok? Como una guía a seguir y del mismo modo, ellos son los responsables de establecer expectativas claras, ¿ok? Sobre el comportamiento ético. Entonces, de esta manera, al ellos ser líderes que influyen de manera positiva en el conjunto organizacional, entre los demás colaboradores, pues bueno, siempre es importante que tengan ese comportamiento ético y del mismo modo transmitan. ¿Ok? Ese comportamiento, ese conjunto de valores y de normas al resto de los colaboradores que integran como tal la organización. Tenemos finalmente lo que es la responsabilidad social corporativa, un punto también bastante álgido dentro de estos elementos del comportamiento ético organizacional. ¿Qué nos dice la responsabilidad social corporativa? La ética organizacional como tal también se relaciona con este tipo de responsabilidad, ya que implica que estas organizaciones o que toda organización debería actuar de manera ética y contribuir vamos a decir, en gran peso, ok, con el bienestar de la sociedad en general.
Esto quiere decir que todas las acciones que vaya a tomar esa organización siempre debe buscar repercutir de forma positiva, ¿ok? En el contexto o en la sociedad en la que ella se desenvuelve, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente, vamos cerrando este punto. La ética organizacional, vamos a decir que se refiere a ese conjunto de principios, a ese conjunto de valores de carácter moral que van a guiar ese comportamiento, que van a guiar esa ruta de acción de una organización y que son fundamentales para bien sea su reputación, la relación con sus colaboradores internos, como sus colaboradores externos, y del mismo modo me van a ayudar a garantizar o me van a llevar a la consecución del éxito de esa organización en un largo plazo. Entonces, queridos estudiantes, de verdad, esto es un breve resumen de lo que es este primer módulo, ¿ok? Relacionado a lo que es la ética. Les quiero hacer, bueno, importante mención, lo importante que es saber diferenciar de lo que es la moral y la ética, ¿ok? Como lo hablábamos hace un momento. Y de esos factores que me repercuten a nivel organizacional, esos factores éticos, como lo veníamos conversando, de lo importante que es tenerlos en cuenta al momento de nosotros ejercer nuestras funciones. Más adelante, pues bueno, vamos a hablar de la deontología, eh, que esta se refiere, va evidentemente interrelacionada, va de la mano con la ética, pero la deontología es esa rama, ¿ok? Es esa parte de la ética que se encarga de regir o de estudiar el conjunto de deberes que una persona aplica, ¿ok? O con relación al cumplimiento de su actividad profesional. ¿Ok? Entonces, bueno, este es otro punto, lo vamos a ver en el próximo módulo. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que quedo súper pendiente para aclarar cualquier duda que ustedes tengan con relación a la información del módulo, ¿ok? O con relación al desarrollo de la actividad, que está súper sencilla. Ustedes tienen las indicaciones allí ya en plataforma. Entonces, bueno, quedo atenta a cualquier duda o cualquier inquietud en los cuales yo les pueda colaborar. De verdad, un gusto. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.